Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, es un honor estar acá con todos ustedes y poder hablar para tanta gente de todo el mundo. Entonces, buen día a ustedes en México, buenas tardes a nosotros de Brasil, de Argentina, de Uruguay, buenas noches a los amigos de España. Y en este taller, la idea es contar un poco lo que estamos haciendo acá en Brasil con el uso de WhatsApp como una herramienta para llevar las informaciones científicas acerca de la COVID-19 a las personas, tanto a los periodistas de nuestra red, como también al público general. Entonces, lo que ellos deben saber y cómo hacemos eso en la práctica. Para hablar de estos temas y mostrar lo que estamos haciendo hace casi un mes, la presentación ficará a cargo de 3 personas. Primero, Silvia María Afonso, que es bióloga ambientalista, está acá haciendo saludos con las manos. Es también bailarina, comunicadora. Hizo un trainee en la Folha de São Paulo, que es uno de los principales periódicos de Brasil. Fue coordinadora de comunicación del Pint of Science, que es uno de los mayores eventos de divulgación científica del mundo. Y también es treinadora de Academy Group de Science Museum en Inglaterra. Y hoy estudia la arte como herramienta para divulgar ciencia. La segunda persona que hará la presentación es Maggie Rodríguez. Maggie Rodríguez es nuestra directora de integración nacional de la Red Brasileña de Periodistas de Ciencia. Es periodista formada por la UniBH en Minas Gerais. Es mestre en divulgación científica y cultural por la Universidad Estadual de Campinas, en São Paulo. Escribe, cubre ciencia, medio ambiente, política científica como reporter freelancer para medias especializadas de Brasil y del exterior. Y actualmente es bolsista de periodismo científico senior na Giant Magellan Telescope Brasil Office en la Universidad de São Paulo. Y la tercera persona que hará la presentación es Lucas George Wentz, que está haciendo saludos con la mano. Él también es voluntario de nuestra red brasileña. Trabaja con comunicación, con periodismo, con fotografía. Estudia información en biblioteconomía y es profesor del curso técnico en comunicación visual de la Universidad del Valle de Taquari, Univates, en el estado de Rio Grande do Sul, de Brasil. Bueno, vamos a empezar nuestra presentación. Silvia hará la primera parte y después continuamos con los otros presentadores. Muchas gracias. Vale, gracias, André. ¿Me escuchan bien? ¿Todos me escuchan? Yo hice algunos cambios acá. Vale. Bueno, en primer lugar me gustaría mucho de agradecer la invitación para participar del taller. Vamos aquí a compartir un poquito de nuestra experiencia, que es muy corta, como Andrés dijo, es un mes de experiencia, pero fue algo muy dinámico y muy rápido que todo ocurrió. Antes de todo, me gustaría mucho hablar de la importancia de las relaciones humanas, porque el proyecto nació de esta manera. Fue una pregunta que Juliane hizo en nuestro grupo de WhatsApp, el nacional de la red, y que tenía ganas de hacer algo. Estábamos en el comienzo de la pandemia, entonces no sabíamos mucho qué significaría la pandemia en Brasil. Entonces, por eso, la pregunta empezó de una manera muy sencilla y sin pretensiones. Yo la contesté y después de eso la gente me buscó porque querían también hacer algunas cosas. Entonces, es importante decir que el proyecto está basado en relaciones humanas. Antes de todo, somos seres humanos, periodistas o científicos, que necesitamos hacer algo, que queremos hacer algo en este momento de la pandemia. La motivación del proyecto, tuvimos también la parte muy importante de la cantidad absurda, muy grande, de informaciones que tenemos ahora. Con la pandemia nosotros no sabemos algunas cosas del virus, pero no sabemos todo. Entonces hay mucha información, muchas noticias que están ocurriendo, los periódicos mayores o los que son pequeños, mucha gente, todos hablando de una única cosa, que es coronavirus.
Entonces tenemos el coronavirus en el centro y alrededor las cosas que están acerca de eso. Entonces, aislamiento social, o cómo se utilizan la máscara, las mascarillas, cómo se previene, lavar las manos y la vacuna y eso, pero todo es acerca del coronavirus. Una otra cosa que también fue una motivación del proyecto son las cosas de la fake news. En algunos países nosotros tenemos un problema más grande de la fake news que otros, pero acá en Brasil tenemos igual. Y el WhatsApp es la red donde la fake news se transmite de una manera más rápida y tal vez de una manera mejor. Y eso es un problema. Entonces, delante de todo eso, el desafío de utilizar una plataforma que no tiene rastreo, y por eso el WhatsApp no está en los grandes diarios, en la media más grande, era un desafío y también una innovación. Entonces, lo que era un desafío también se convirtió en la motivación de hacer algo diferente y estarnos donde la gente está, sean los periodistas o la sociedad en general. Y esto solo pudimos hacer este proyecto porque somos una plataforma multidisciplinar. Nosotros tenemos periodistas, pero tenemos estudiantes, tenemos relaciones públicas y tenemos científicos. Entonces, sí, esta relación que es no lograríamos llegar donde llegamos con casi 3 grupos de WhatsApp en 3 semanas. Entonces es una cosa importante, escuchar los diferentes, no solo estar dentro de la burbuja. No sé si para ustedes funciona esta analogía, porque acá en Brasil decimos que estamos dentro de una burbuja, sea los científicos o los periodistas o quien sea. Entonces salir de eso es importante, por eso hablar con los diferentes. Y una otra cosa que es muy importante de este proyecto es la parte de autonomía del consumo de la información. Igual tenemos, a veces estamos inscritos en algún newsletter que recibimos por email, o en un email institucional que recibimos o sí. Para este proyecto la persona puede elegir si quiere saber, si quiere participar del grupo. Entonces eso es muy importante, esta libertad es muy importante, porque estamos trabajando con la decisión de la persona. Entonces el cerebro va a funcionar a buscar esta información o no. Esto es algo, tratando del comportamiento humano. Y por eso hace con que el proyecto sea más dinámico. La gente entra y sale a todo momento, y a veces estamos con gente que está desde el primer mensaje que fue entregado. Entonces, esto es una característica del WhatsApp. Con toda esta gente trabajando juntos, los periodistas, los científicos, teníamos que decidir algunas cosas. Es acerca de eso que Maggie va a hablar un poquito ahora, que era el producto que íbamos a entregar y que estamos entregando, la frecuencia de este producto, las tareas de cada uno dentro de sus habilidades, ganas de hacer las cosas, y la divulgación del grupo y la divulgación dentro del grupo. Entonces, eso es una cosa muy importante que nos quedó como casi 5 días para decidir cómo íbamos a hacer todo eso. Entonces, ahora Maggie va a hablar un poquito de los 2 formatos que tenemos de los productos. Gracias, Silvia. Gracias a todos. Qué bien que mi conexión acabó de volver, porque yo había tenido un corte y bueno, pero como Silvia ha dicho, el WhatsApp es una herramienta muy dinámica y en Brasil es una de las redes sociales más utilizadas por las personas. En el mundo entero hay más de 2 billones de personas, 2.000 millones de personas que utilizan el WhatsApp. Entonces es una herramienta muchísimo importante. Y para comunicar la ciencia y hacer un poco de este filtraje que nosotros queremos hacer en la red
para ayudar a las personas a terem un poco mejor informaciones un poco más curadas y un poco más confiables. Hicimos 2 formatos de comunicaciones por WhatsApp. Entonces, nosotros tenemos un audiocast que, bueno, la inspiración fue mismo los audios de WhatsApp que aquí en Brasil se espalham como pólvora. Es una cosa que toda la gente usa y es un tipo de información muy próximo de las personas. Entonces, el audiocast es un de los formatos y tenemos informaciones de en el máximo 2 minutos con una entrada, una viñeta, não sei como fala em espanhol, vinheta. Evandro, pode me ajudar? Es como un audio introductorio del video, es como la introducción del audiocast. Sí, entonces tenemos esta introducción, el mensaje principal con Silvia César, que también faz parte de la red y es un biólogo también. Y entonces tenemos el encerramiento, muy rápido, muy sencillo, muy directo al punto. Além disso, tenemos también un boletín que es escrito con informaciones muy rápidas, con links para las personas, en fin, que quiserem un poco más de información que puedan abrir y leer la noticia. Entonces, el audiocast es... pode trocar, Silvia, obrigada. O slide. Entonces, el público del audiocast es las personas con quien queremos hablar son personas que se informan mayoritariamente por correntes de WhatsApp. No tienen... En la llamada, se fue la señal, ¿sabes qué pasó? No tienen... Alô? Conseguem me ouvir bem? Pode continuar, Meg. Alguém atendeu o telefone aí e não desligou o áudio. Ah, não, tudo bem, tudo bem. Entonces, el público de nosso audiocast, com quem queremos hablar, são essas pessoas que se informam por correntes de WhatsApp, que não têm o hábito de checar a informação e creem em a maioria das coisas que veem e que escutam. E que consomem muita informação via WhatsApp. E por isso, nosso objetivo com o audiocast é apresentar uma informação confiável e muito direta sobre algum aspecto que há dúvidas acerca da pandemia. Então, há muita desinformação, há muitas informações desencontradas. E o que hacemos, tanto com o audiocast quanto com o boletim, é pensar algumas destas dúvidas e destas desinformações e clareá-las e ter a informação checada, confiável e colocar em estes meios. E para o audiocast, temos uma escolha, tanto para o audiocast quanto para o boletim, uma escolha de los temas para depois fazer o texto e as gravações. A Silvia lidera o processo de audiocast e pode falar um pouco melhor sobre o processo de produção do audiocast. Silvia, se quiseres falar uns
2 minutitos só para falar do processo? Una cosa importante del audiocast es la cosa de el tema. Hay que ser un tema que la gente quiera escuchar solo por 2 minutos y nosotros tenemos que entregar este mensaje en 2 minutos. Entonces fue un desafío interesante porque César y yo percibimos que teníamos que cambiar algunas frases para que el audio estuviera en 2 minutos. Y el cambio de las frases a veces podía confundir más a la gente. Entonces, estructurar todo eso fue muy interesante porque yo estaba aprendiendo una cosa totalmente diferente. Y hay que ser, los mensajes, ellos tienen que ser muy directos, como Maggie habló. Entonces, no hay tiempo para explicar muchas cosas. Es como si fuera... Hola, estamos hablando aquí de la red conciencia, la importancia de usar la mascarilla, cómo utilizarlas, muchas gracias, chao. Es eso que tenemos, que cupe en el audio de 2 minutos. Entonces, tuvimos que cambiar el estilo, organizar las ideas, fue muy interesante, pero es importante tenerse en cuenta esto cambio, porque tiene que hablar de la manera como la gente te escucha. Los audios de fake news, igual. Entonces, para nosotros que hablamos la verdad, hablar como fake news era una cosa, oh, ¿qué estamos haciendo? Pero era solo el estilo del mensaje, no es el contenido. El contenido es un contenido sencillo, pero muy verdadero. Entonces, eso es una cosa muy importante. A veces logramos hacer como si fuera pautas así conjugadas. Entonces, lo que vamos a hablar en el audiocast es un poquito parecido a lo que el boletín va a entregar, o a veces son cosas diferentes, pero que están complementándose. Sí, muy importante que usted ha dicho que, bueno, tenemos que hablar como las personas escuchan, y la parte más importante, tal vez, para nosotros, tienen a ver con las fuentes de información que buscamos. Entonces, siempre estamos hablando de estudios peer-reviewed, no de preprints, no de cosas que ainda no están muy confirmadas. Entonces, tenemos como fuentes estudios confiables, noticias, principalmente para o boletim, noticias del periodismo profesional. Entonces, es muy importante las fuentes de información para nosotros. Y una última cosa sobre el audiocast es que muy recientemente, como ayer, colocamos los episodios del audiocast en un canal de Spotify para tenermos el repositorio, que así podemos construir una especie de serie histórica para acompañar el trabajo, y también para las personas tener el acceso a los audios y las conversas a cualquier tiempo, no solo los audios que mandamos en una determinada semana o del tema que estamos hablando en aquella semana. Y bueno, este es el audiocast. Y también tenemos el boletín, que es un formato escrito y es una especie de, ¿cómo puedo decir? Adaptación del lenguaje de newsletters para el WhatsApp. Entonces, lo que intentamos con este boletín escrito es la misma cosa, el objetivo es muy parecido con del audiocast. Entonces, queremos hablar con las personas que se informan por WhatsApp, que no checan las informaciones, pero hay un poco más allá. Con el boletín también queremos hablar con los profesionales de comunicación
comunicación, por ejemplo, que probablemente irán clicar o irán seguir el enlace que colocamos perto de cada pedazo de información. Entonces, lo que hacemos en este boletín es pegar una noticia de periodismo profesional, es muy importante, y resumir en 2, 3 líneas muy directo el principal tema, de forma que las personas que leen el boletín no necesitan salir del WhatsApp para tener la información correcta o principal. Entonces pegamos 3 o 4 informaciones en el máximo sobre un único tema para hacer un contexto mayor sobre un determinado asunto de que queremos tratar. Entonces, por ejemplo, ya hablamos de vacinas, de hidroxicloroquina, de las perspectivas para la salida de la cuarentena. Y entonces tenemos el boletín temático, y exatamente por ser temático, no es algo que hacemos en el calor del día. No es algo para ser diario o para competir o para acompañar el noticiario. Lo que hacemos es una curaduría para que las personas tengan un poco más de sentido sobre un determinado tema que ha sido muy hablado, por ejemplo, en la semana anterior o en los días anteriores al lanzamiento del boletín. Y bueno, para finalizar, yo gostaria de tratar también de la periodicidad, porque, bueno, tenemos para estes audiocast el boletín escrito, un cierto ritmo de entregas. Entonces, toda lunes. No, los martes. Eran el boletín en los martes y ahora martes y jueves. Não, então. É porque eu estou confundindo terça-feira com quarta-feira em espanhol, desculpa. Desculpa. Terça é martes. Jueves é quinta. Martes. Então ok. Pronto. Então, todo martes temos o boletim escrito e todo jueves temos o audiocast. Por lo menos, esto era la dinámica que empezamos em abril. Agora, em maio, vamos aumentar um pouco a frequência, tendo o boletim escrito 2 vezes por semana, en el martes e en el jueves, e en quarta-feira, gente, desculpa. Miércoles, a los miércoles. Isso. En el miércoles temos el audio, agora de maio para frente. E para termos este ritmo, precisamos seguir um certo fluxo de trabalho. Então, por exemplo, para o boletim escrito, Monique e eu nos organizamos e conversamos, fazemos uma observação durante a semana de los temas, las temáticas que están siendo más noticiadas, las dudas y todo que está siendo colocado por la media sobre la pandemia, y elegimos 1, 2, hasta 3 temas principales, y entonces decidimos en la viernes cuál de estos temas veremos de trabajar en el boletín, y de allá elegimos algunos enlaces, algunas noticias en la web para hacer los
resumos. E depois lançamos o boletim e assim vai por as outras semanas. Com o audiocast, é um fluxo muito parecido e assim vamos fazendo todas as coisas de semana para semana, sempre muito atentos às dúvidas e os temas, as temáticas que estão sendo mais debatidas na mídia sobre o coronavírus. Então, é isto, e agora gostaria de chamar Lucas para falar um pouco dos dados e como mineramos e analisamos o que hacemos. Muitas graças. Gracias, Maggie. Gracias a todos que estão nos ouvindo. Eu vou tomar a liberdade de fazer a apresentação em português. Se vocês sentirem dúvidas ou não entenderem alguma coisa, o Evandro está à disposição para poder fazer a tradução para a gente. Agradeço de antemão já. O meu papel aqui é comentar com todos sobre como nós fizemos um pouco da análise daquilo que os grupos ou esse fluxo de informação que nós estamos propondo gera nos grupos. Já analisando algumas das questões que surgiram aqui no chat, eu percebo que a fala que eu vou fazer na sequência, ela responde algumas dessas dúvidas. No fim, a gente pode conversar um pouco mais e a Sil e a Meg também ficam à disposição para a gente dialogar acerca dessas questões. E, iniciando então, nós estamos utilizando uma plataforma que é gratuita. Nós não utilizamos o WhatsApp for Business, o WhatsApp para negócios, nós utilizamos contas pessoais vinculadas aos nossos próprios aparelhos celulares, mas que, por exemplo, se alguma das redes que participa tem algum celular corporativo, é perfeitamente possível associar os grupos a este mecanismo, por exemplo. Como nós estamos falando de uma plataforma que ela é gratuita, nós estamos nos apropriando de uma dinâmica gratuita, a gente não tem um feedback acerca dos dados que a própria plataforma pode nos entregar. Então, nós temos que montar esquemas para poder entender algumas destas dinâmicas que acontecem ali. Desde o primeiro envio, nós temos tudo registrado. E, na verdade, desde a primeira entrada de alguém em um dos grupos, hoje uma das colegas que falou antes de mim comentou que nós estamos já com 3. Então, desde a primeira entrada da primeira pessoa no primeiro grupo, nós temos isso tudo registrado em planilhas, num processo que ele é manual, porque nós não temos suporte da plataforma para fazer de outra forma. Então, é a partir dessa mensuração que a gente consegue chegar a alguns dados importantes, por exemplo, acerca dos grupos, que é o que principalmente eu vou comentar com vocês aqui. O nosso dia 1, o limite, o início, na verdade, do projeto, que é o que a Sil tem posicionado ali no nosso gráfico chamado Dinâmica Grupo 1, é o momento em que registra a maior entrada das pessoas. No dia 2 também, e a partir disso, no comparativo, as tendências de entrada diminuem um pouco até o nosso dia 16, até o nosso dia 15, nosso dia 16. Hoje, nós estamos no dia 21, 22 do projeto. E aqui nós podemos fazer também um comparativo com o número das saídas e entender como que está a oscilação na linha vermelha. As saídas são a linha vermelha. Tudo isso, repito, é possível porque nós temos um controle manual da informação nos grupos. Nós replicamos esse controle e fizemos de grupo por grupo. Ele é um processo que a primeira vez que é feito demora um pouquinho, mas na sequência nós conseguimos ter depois um processo de acompanhamento mais fácil. No grupo 2, vocês podem perceber que
até o momento, ele é o nosso último, no momento em que a gente compilou, ele é o nosso último grupo criado, porque nós criamos o grupo 3 bem recentemente. Ele nem entrou nos nossos contatos aqui, ele inclusive tem uma pessoa dentro dele, à exceção dos membros da rede que participam do grupo também, os moderadores. Esse grupo ele tem um pouco mais de fluxo, como vocês podem perceber analisando ali. Nós tivemos uma entrada bem expressiva no dia 2 dele, com quase 100 pessoas, algo em torno de 90 a 100 pessoas entrando. Depois, no dia 2, no dia 3, no dia 11, muito curiosamente, nós temos de novo um pico, que inclusive foi maior que o pico do segundo dia, terceiro dia, aliás. E uma questão importante acerca de usar o WhatsApp como ferramenta é que nós não temos como saber o que fez com que este dia fosse um dia que apresentasse uma elevação na entrada das pessoas. A gente, obviamente, trabalha com esses dados, tenta mapear, minerar eles e trazer eles para representações, mas nós não temos como dizer como que, neste dia, um número tão grande de pessoas entrou. A seguir, na minha fala, eu vou comentar sobre como nós fizemos a divulgação desses links dos grupos, porque esse é um aspecto importante também. Antes de chegar neste ponto, nós vamos falar um pouquinho sobre os dados por estado do Brasil. Nós trazemos aqui uma representação dos códigos, aquilo que nós em português chamamos de código de área. Eu não sei se, Evandro, em espanhol a gente tem um termo específico para isso. Não, la verdad Brasil es un país muy grande y por eso cada estado tiene, para empezar, el número tiene datos y números distintos, eso para diferenciar. Entonces puede ver en mapa a la izquierda que cada estado tiene diferentes variaciones. São Paulo, por ejemplo, tiene más de 5, otros tienen solo 1 como Tocantins. Entonces son para controlar cada estado. Entonces sabe de cada región qué son las personas. Exatamente, muito obrigado. É nesse ponto que eu queria chegar. Nós temos uma tendência a ter muitas pessoas em ambos os grupos, porque esses dados são os dados dos dois grupos, oriundas da região sudeste do país, a região que concentra São Paulo, Rio de Janeiro, mas nós temos também pessoas de estados mais distantes também, como é o caso do próprio Pará. O que é importante, Pará ele tem uma expressividade pequena ali, mas nós temos registrados pessoas destas áreas também. Nós fizemos essa análise a partir, então, de olhar um por um de todos os números do grupo e gerar gráficos olhando para isso, a partir, então, de trazer cada um desses números que está entrando ou saindo do grupo para uma planilha onde nós mapeamos esse fluxo, esse dinamismo. É muito importante salientar que existe um dinamismo grande nessa plataforma. Nós muitas vezes nos questionamos o porquê de em tal momento as pessoas saírem muito, mas logo na sequência muitas outras pessoas entram, então esse fluxo acontece o tempo todo. Algumas possibilidades de interpretar essa questão é pensando que eventualmente as pessoas podem lembrar que estão no grupo no momento em que a gente manda uma mensagem, porque nós não permitimos que as pessoas mandem mensagens no grupo. O público receptor não consegue interagir com a gente neste espaço, por uma questão de ordem e de evitar uma sequência de discussão que as pessoas acabariam se distanciando da plataforma. Então, se eventualmente alguém quer fazer algum contato sobre alguma coisa, precisa falar com o moderador do grupo. Por exemplo, eu ou eventualmente algum outro membro da rede. Então, isso faz com que as pessoas saiam por outros motivos que não o fluxo constante de informação ali. A gente simplesmente e infelizmente não tem como saber utilizando o WhatsApp como uma ferramenta sem ser uma conta comercial, por meio do WhatsApp por negócios, por exemplo. Uma estratégia que nós adotamos para poder medir o alcance dos links e saber como que isso tem ido é encurtando os links, os enlaces, né? Nós utilizamos uma plataforma que permite com que a gente reduza o tamanho dos enlaces, dos links,
E aí conseguimos ter uma noção de como como isso andou. Num primeiro momento, nós divulgamos apenas os links. Por isso que vocês veem na tela aqui, à esquerda, a diferenciação entre grupo 1 e grupo 2. Quando nós percebemos a necessidade de ter mais grupos ou de começarmos a utilizar um lugar que concentrasse os enlaces dos grupos, nós tivemos que criar, então, uma outra estratégia. A nossa estratégia foi publicando um texto que está fixo no site da rede, no blog da rede, e lá, toda vez, nós atualizamos os links dos grupos. Nós utilizamos o link deste texto no blog para divulgar para as pessoas, então, a possibilidade de ingressar ou não, com a premissa, com a prerrogativa de, no futuro, se nós precisarmos criar o grupo 4, o grupo 5, o grupo 6 e por aí vai, nós sempre vamos atualizar este mesmo link, que é o link do site postado, o link do texto postado, aliás, no site da rede. Isso é uma maneira de manter o controle também e de nós continuarmos com a informação circulando. Claro que esses links específicos dos grupos, uma vez que eles estão na internet, eles vão estar para sempre na internet. Nós nunca vamos conseguir tirar eles da web a partir do momento em que eles começaram a circular. Então, mesmo hoje, nós tendo o grupo 1 com o número máximo de vagas atingido desde o 3º dia de lançamento desse projeto, nós ainda hoje, inclusive hoje, aconteceu a entrada de membros novos neste grupo, porque esse link continua circulando e as pessoas sempre vão poder acessar e, se tiver vaga no grupo, entrar. Lembrando que o WhatsApp, para grupos, ele tem um limite máximo de 257 contatos. Então, ele não é ilimitado. A exemplo de outras plataformas que oferecem, por exemplo, um alcance muito maior. Uma delas é o próprio Telegram. Nós optamos por não utilizar no primeiro momento o Telegram para nossa iniciativa, por considerar que essa é uma ferramenta incipiente no Brasil. Nós não temos um uso tão grande do Telegram em comparação com o WhatsApp, mas sabemos que uma possibilidade futura é a gente rumar para uma outra plataforma, dependendo de como for o fluxo no próprio WhatsApp. Pode passar para a próxima tela, Silvio. Aqui são as mensagens que a gente entrega, nós também registramos todas elas. Isso é importante para manter um controle acerca daquilo que a gente está fazendo e também para poder ter um número muito importante, que é o número total de mensagens que a gente já distribuiu desde que o projeto começou. Esse registro sou eu pessoalmente que faço, porque sou eu que distribuo o conteúdo nos grupos. Então, no momento em que eu mando a mensagem, eu registro na última coluna aqui o total de pessoas que estava naquele momento no grupo, e esse é o total de pessoas, então, que potencialmente recebeu aquela mensagem, com uma data e o local também. De todos os processos, esse processo de controlar o envio é o mais simples. Ok. Eu posso comentar sobre as perspectivas futuras, Sil, Meg? Pode sim. Ok. Nós chegamos no momento do projeto em que a gente precisa pensar em como melhorar. Na verdade, a gente pensa em como melhorar a entrega, em como melhorar os processos desde o primeiro momento. Mas nós chegamos num momento muito pontual agora de ter o projeto rodando há quase um mês. E nós precisamos avaliar a nossa entrega para ver se está sendo para as pessoas aquilo que nós pretendemos que seja, um espaço em que as pessoas consigam se informar com fontes de qualidade de maneira confiável. Uma das nossas ações para ser inaugurada nos próximos dias é criar uma avaliação do projeto, enviando para as pessoas um formulário pelo Google Forms, dentro dos próprios grupos. Isso, a existência do grupo fez com que outras iniciativas similares acabassem chegando ao nosso conhecimento. Eu propriamente tenho contato com outras pessoas que estão fazendo processos similares ao nosso, com outras orientações, mas sim utilizando o WhatsApp.
O WhatsApp no Brasil é uma ferramenta muito potente. Eu arriscaria dizer que é a nossa principal fonte de consumo de informação hoje, pelo menos para o cidadão médio. As pessoas utilizam o WhatsApp o tempo todo aqui. Na sequência, falando aqui um pouquinho sobre cross-media, existem possibilidades, na verdade algumas delas já efetivadas, de a gente expandir esse projeto para além da plataforma que nós estamos utilizando agora. Eu citei a questão do Telegram há pouco, mas algumas coisas já aconteceram. Para isso eu convido a Sil para falar um pouquinho sobre esse ponto em especial. Ela é a pessoa principalmente envolvida nesse ponto, e ela vai falar para a gente na sequência. Ai, obrigada. Es importante decir que ya voy a contestar una pregunta que estaba en el chat con esta charla. Lo que pasa es que nosotros no tenemos cómo medir o cómo decir si la persona que está utilizando aquel grupo va a cambiar el mensaje y convertir en un mensaje de fake news. Alguien preguntó esto en el chat, pero lo que logramos hacer es esto. La gente empieza a buscar cosas, informaciones. Entonces, los grupos de WhatsApp de redes están en otras redes y de golpe llegan a una persona. Un instituto nos llamó para hacer la misma cosa que el audiocast, pero en comunidades muy pobres acá en Brasil. No solo favelas, que ustedes seguro conocen lo que pasa acá, pero otras comunidades que no tienen acceso a Internet. Entonces necesitan utilizar los audios en un coche que tiene una parte de sonido más grande, que la gente escucha el coche mientras están dentro de la comunidad. Entonces, la parte online de proyecto se convierte en una parte que no está online. Mientras la gente empieza a saber que existe eso, la propia existencia del proyecto es una manera de impedir que la gente convierta las cosas verdaderas del proyecto en fake news. Nosotros no tenemos todo el poder para combatir eso, pero la existencia ya es una manera de combatir algunas cosas de fake news. Y solo un poquito también contestando a alguien que preguntó acerca del 2 minutos del audio para Spotify. El audio no es para Spotify, es para el WhatsApp. Lo que pasa es que percibimos que juntando todos los episodios íbamos a construir un podcast. Entonces, por eso que está en la plataforma Spotify, pero no es el final. El consumidor final es el que está por acá en el móvil. Entonces, por eso que es una cosa corta. Entonces, cuando escucha todos los audios, ahí lo tiene una cosa más grande y ahí se parece como un podcast. Perfeito. A apresentação que nós temos aqui, ela está chegando próximo do fim. Se eu estou certo, é isso, né? Acho que a gente não tem mais muitas lâminas para comentar. Duas questões que ficaram por falar, que eu estava comentando aqui, é acerca da criação, então, de outros grupos a partir da nossa necessidade. Quando nós sentirmos que isso for uma questão que nós tenhamos que fazer, a gente vai fazendo a partir dos outros grupos anteriores irem chegando até um limite máximo, daquelas 257 pessoas que podem estar neles, e também a possibilidade de a gente criar canais em outras plataformas, que é a questão do próprio Telegram. Provavelmente isso deve ser uma perspectiva com a qual a gente vai trabalhar ao longo das próximas semanas. Isto aí. Nós temos alguma lâmina na sequência, a lâmina do nosso agradecimento. Eu acho que agora nós ficamos com a tarefa de responder as perguntas que ficaram em aberto aqui no chat e também comentários mais livres acerca do que vocês queiram saber sobre o projeto. Bueno, Lucas. Obrigada, Lucas.
Agradezco a usted, a Meg y a Silvia por la presentación. Yo voy a hacer las preguntas que nos mandaron por el chat y ustedes van respondiendo. Silvia ya respondió la primera pregunta, que no es muy corto para usar el WhatsApp. La segunda pregunta que nos mandaron fue Grace Torrente, de Colombia, de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género. La pregunta es, ¿cuántas palabras aproximadamente tiene el boletín? En media 200 palabras, no mucho más que esto, y también no mucho menos, 200 en media. Sí, y además de las palabras, Maggie puede decir también, hay los enlaces para que las personas cliquen en lea más si quieren. Sí, sí. Muy bien. Exacto. Puede hablar. No, puede continuar. La segunda pregunta viene de Costa Rica, de Michele Soto. Hola Michele, ¿cómo estás? La pregunta es, ¿cómo manejan las interacciones de los usuarios en el grupo de WhatsApp? ¿Cómo moderan y curan estos mensajes? No hay interacciones. No, por una cosa muy sencilla, no tenemos tiempo para hacerlas y tendríamos seguro que organizar de una manera para que la gente que tiene ganas de hablar alguna cosa o de dar su opinión esté siempre en el mismo asunto que estamos en el grupo. No tenemos cómo hacer eso, entonces por eso solo los administradores, o sea, Lucas, es la persona que entrega el mensaje. Lo que ocurre y que ocurrió en el comienzo y ahora no está, es que algunas personas buscan a los administradores en el privado con preguntas a veces muy específicas y que no vamos a contestar cada una de ellas en este momento, pero organizamos estas preguntas para que ellas sean contestadas en el próximo boletín o el próximo audio, porque si la gente está preguntando eso, significa que quieren saber este asunto. A veces nos buscan en privado para hablar de alguna cosa que no tiene que ver de verdad con el asunto, entonces por eso decidimos en este momento que es un grupo no de interacción, sino una manera de decir, esta es la noticia que tienes que leer. Entonces, acá tenemos una cosa que es de confianza, entonces se busca este sitio, ahí estamos. Se está escuchando este audio porque este audio fue hecho con la gente que sabe que está hablando de virus, de prevención y todo lo más. Entonces, no hay interacción en este momento en el grupo, no logramos hacer esto, pero es una manera de decir, esta es una noticia que es verdadera y se puede confiar. Sí, yo diría, se puedo acrecer solo una cosa muy, muy pequeña, es que na verdad lo que tenemos no son grupos de WhatsApp, sino listas de transmisiones. Tal vez un termo más acurado para lo que hacemos. No, son grupos. Lucas puede hablar eso. Son grupos, no son de transmisiones, pero Lucas tiene la informação. Para fins práticos, são grupos que nós subvertemos o uso para usá-los como listas de transmissão. Porque como que o WhatsApp ele funciona da seguinte forma. Se nós criássemos um grupo com a possibilidade de todas as pessoas mandarem mensagens, nós não teríamos adesão das pessoas ao projeto, porque justamente nós teríamos um fluxo infindável de informações ali e a gente sabe muito bem tudo aquilo que poderia acontecer acerca de comentários políticos, vieses ideológicos e tudo mais, que o Brasil passa por um período sensível aqui nessas questões também. Então, nós optamos por realizar essa espécie de decisão para ter um pouco mais de ordem ali. Ao fazer isso, nós estamos utilizando o WhatsApp e a funcionalidade grupo do WhatsApp como se fosse uma lista de transmissão.
mas não é uma lista de transmissão. Por quê? Para que nós tenhamos uma lista de transmissão, nós precisaríamos, em primeiro lugar, ter um recurso que fosse da própria rede para poder fazer isso, porque nós estamos, no momento, associando todo esse trabalho aos contatos pessoais dos voluntários da rede. A pessoa, quando ela vai ingressar em uma lista de transmissão, que é uma das possibilidades de o WhatsApp efetivar comunicação comunicação em massa, a pessoa salva o contato na sua agenda, manda uma primeira mensagem para esse número precisa salvar o contato da pessoa também, e aí sim incluir ela em uma lista de transmissão. Eu tenho experiências com listas de transmissão em outros projetos, e ele é um processo muito mais demorado, muito mais trabalhoso, e, de novo, nós esbarraríamos aí em uma necessidade de as pessoas que vão entrar no grupo executarem diversas ações. Ao passo que, quando a gente divulga pelo grupo, a única coisa que ela precisa fazer para entrar é clicar em um link. Muy bien. Entonces vamos a la tercera pregunta. Yo pienso que Silvia ya respondió, pero voy a hacer caso quieran comentar más algo o acrescentar alguna información sobre eso. Julio Baizabal de Nerona Red hace algunas preguntas. ¿Cómo hacer para que los usuarios distingan este tipo de boletines de otras noticias falsas que suelen circular y volverse virales? ¿Qué tanto la comunidad científica considerará esto como una verdadera tarea informativa y de difusión importante en estas épocas? ¿Y hay algún estudio de impacto? Silvia, ¿quieres comentar algo o piensa que ya está listo? No, solo una cosita. El estudio de impacto nosotros no tenemos muchos. Tenemos algunas cosas, estamos empezando. A mí me parece que la gente que estudia comunicación está empezando a organizar los datos de WhatsApp, que nosotros no tenemos mucho. Entonces, a mí me parece que hasta el final de año vamos a tener un poco más de entendimiento del impacto, sino lo que nosotros tenemos de nuestro proyecto son estos datos que nosotros compartimos con ustedes de eso, que es lo que logramos hacer hasta el momento. Entonces, sabemos que alguna cosa va a llegar. Y a mí me encanta mucho la parte de los científicos. Ellos saben que tienen que hablar con la sociedad. La red brasileña de periodistas y comunicadores en ciencia está haciendo este trabajo de como si fuera una fuente para que la gente que está muy en la parte científica, solo con los journals, de los reviews, pueden hablar un poquito de su pesquisa desde aquí y lo que saben acerca del virus para la población que no tiene acceso, por ejemplo, a la Science o a la Nature, no van a leer este tipo de comunicación. Muy bien. La próxima pregunta viene de México, de Durruti Jesús de Alba Martínez, de la Universidad de Guadalajara, el Occidental. La pregunta es, ¿tienen alguna estrategia para dar a conocer o publicitar su boletín y audiocast? ¿Cómo? No sé si entendí la pregunta. Si hay alguna, o que hicimos en las últimas semanas para publicitar, para divulgar el audiocast, para que las personas hagan parte de los grupos de WhatsApp. A divulgação, ela acontece, me permitam a interrupção, essencialmente por meio da própria plataforma, e nós utilizamos as redes da Rede Consciência também, que é a entidade mãe do projeto. Quando nós divulgamos qualquer tipo de item, vocês podem notar que no rodapé desses itens que nós lançamos no grupo, nós temos sempre ali um comentário instigando as pessoas a compartilharem, a acessarem, a verem onde nós estamos além deste recurso que é o WhatsApp. Então, a divulgação ela acontece basicamente dentro da própria plataforma. E como nós temos muitas pessoas de diferentes partes do país dentro da rede, nós utilizamos os próprios voluntários da rede, os próprios membros que participam, que estão engajados nas discussões, para espalharem o link. Basicamente foi assim que a gente fez
a primeira rodada de divulgação, eu diria. Uma coisa muito interessante do WhatsApp é a possibilidade de as informações viralizarem. Nós não tivemos uma viralização imensa das informações, mas elas chegaram aonde nós gostaríamos que chegassem desde o primeiro momento, que é fazer com que as pessoas soubessem da iniciativa e entrassem no grupo. Muy bien, Lucas. La próxima pregunta viene de Ecuador, de Elizabeth Minda, de Quito, que es productora del programa de radio de Humanos y Otros Bichos. La pregunta es, en su perspectiva, ¿la iniciativa de WhatsApp puede combatir con las fake news de otras redes sociales como Facebook o Twitter? Es un poco complejo, yo pienso, y después quiero oír un poco de lo que Silvia y Lucas piensan también, pero pienso que es un poco complejo porque estamos hablando de escala y de cantidad, y la cantidad de fake news en Twitter y las otras redes sociales son inmensas. Y entonces yo pienso que lo trabajo que hicimos es un poco parecido o tiene mucha consonancia con lo que los fact-checkers hacen. Entonces tenemos, por ejemplo, agencias como Lupa, como Aos Fatos. En América Latina hay también otras agencias de fact-checking, y lo que lo hacen es como pegan una fake news y hacen el debunking para tentar equalizar un poco del ruido sobre aquella información. Pero es un poco difícil de decir sobre el alcance justo por cuenta de esta escala. En todas las mídias sociales tem muchísimo fake news. Entonces, lo que hicimos es una tentativa de, por lo menos, ayudar un poco, ¿sabes? Mesmo que seja un poco, y mesmo que saibamos que não vamos conseguir combater las fake news en la misma proporción, en la misma cantidad, ya es un poco que estamos haciendo para mejorar un poco el escenario en que la escala es absurda. Sí, y Maggie, solo para complementar lo que dijiste, nosotros cuando empezamos este proyecto siempre hacemos un chiste que es hacer estos mensajes llegar a nuestros tíos, que son las personas que comparten las fake news en WhatsApp. Entonces, si conseguimos que nuestro tío comparta la mensaje de la red que está curada, que tiene links y enlaces correctos, ya estamos haciendo algo para combatir las fake news en WhatsApp, que es en Brasil, yo pienso que en América Latina, una de las mayores fuentes de fake news en esta área de la pandemia. Sí. Bueno, voy a hacer... Pode hablar, Lucas. Com o projeto, nós não temos a pretensão de tentar resolver o problema da divulgação de informações falsas de maneira geral ou mesmo de uma maneira que seja ostensiva para chegar a todo mundo, mas tentar resolver tomando alguma atitude acerca da situação num lugar onde a gente sabe que a desinformação prevalece, né? Isso que eu queria adicionar. Muy bien. La pregunta de Mónica Rodríguez de México, de El Rincón de la Ciencia, es cómo controlar que los audios y boletines sean transcritos y modificados. Es decir, que otra persona mande un audio resumiendo o metiendo fake news a algo que nosotros creamos. Silvia, usted ya mencionó eso. ¿Quiere acrescentar alguna información? Nosotros no tenemos este control. Lo que pasa es que organizamos, no sé si aún en mi tela ahí, aquí nosotros tenemos un ejemplo del audio que es, y
utilizamos algunos emojis, algunas cositas que se convierten en una, tal vez un poquito más difícil para que la gente, hay que cambiar todo eso para convertirlo en fake news. Pueden hacerlo. Y acá tenemos el website de la red. Entonces la gente sabe que hay un sitio que está organizando eso. Entonces, si están convirtiendo todo esto en una fake news, hay que borrar el web sitio de la red. Eso se convierte más difícil. ¿Por qué? Porque saben, nosotros estamos ahí. Nosotros estamos con la cara. Entonces, de alguna manera, a mí me parece que es un poquito más difícil porque alguien piensa, ellos tienen un web sitio, ellos tienen redes, ellos tienen esas cosas, ellos existen. Entonces, si vamos a hacer alguna cosa muy parecida, ellos pueden contestar y de alguna manera llegar hasta nosotros. Entonces, a mí me parece que es una cosa que dificulta, no significa que tenemos total control. Entonces, es una manera de dificultar. Y la parte del audio, entonces nosotros no tenemos control ninguno, pero cambiar las cosas del audio y poner y decir, este es un audio de Red Conciencia, diciendo cosas totalmente diferentes, a mí me parece muy difícil. Es más fácil para ellos crear nuevas fake news y nosotros tentamos combatir las fake news. Eso, así que yo pienso que me parece que funciona de esta manera. Muy bien, estoy de acuerdo y pienso que la pregunta de Roberto Vallejo, de la Sociedad de Divulgación Científica Quinto Pilar en Ecuador, sigue con la misma respuesta, ¿no? ¿Cómo lograr enganchar al público receptor para generar confianza y desencadenar la viralización del mensaje vía WhatsApp? Yo pienso que Silvia acabó de responder, es tener el enlace de nuestro sitio en web, es explicar cómo hacemos este contenido. Entonces, estas son las maneras que intentamos hacer para generar esta confianza. Yo voy para la próxima pregunta de Andrés Jiménez de maldita.es, que quiere saber si Silvia, ¿podrías repetir cómo llegáis a la población que no tiene conexión a Internet? Lo que utilizamos es un coche con altoparlantes. Es una cosa así de sencillo. O sea, acá en Brasil nosotros tenemos algunos que utilizan este tipo de coche y venden cosas. Entonces están diciendo lo que están vendiendo, a veces venden huevos, a veces venden otras cositas. Entonces no sé si ustedes tienen eso en vuestros países. Lo que pasa es que esa es la cosa más sencilla y más barata. Porque nosotros tenemos solo que pagar, bien, la gente del instituto paga al motorista. Y el audio está listo con la gente, con las voces de la comunidad. Y ahí el coche pasa por las calles con este altoparlante, así que funciona. Yo tengo un video, tal vez yo pueda compartir algunas cosas después de un video que tiene esto, el coche y el audio que está con la gente de la comunidad, sale a la ventana y escucha y mira un poquito de eso. Si puede, Silvia, después nos comparta este video que colocamos en el Twitter de la red, que es Red de Conciencia, para que todos puedan ver y compartir también. Y bueno, nosotros tenemos, Quetzali me dijo que tenemos más 10 minutos. Yo pido entonces para Maggie, Silvia y Lucas dar respuestas muy chicas y cortas para conseguirnos responder el máximo posible. David Adrián García de México, de Cápsula de Noticias de Chihuahua, pregunta si ustedes reciben muchos mensajes privados, los administradores, para solicitudes de informaciones, aclaraciones sobre el boletín o AudioQuest, y si hay algún protocolo para contestar estas preguntas. Nós adotamos uma postura neutra quando chegam esses questionamentos. Como eu sou o responsável por disparar o conteúdo, por entregar o conteúdo para as pessoas na plataforma, chegam até mim esses potenciais questionamentos ou informações
Mas, sendo sincero com vocês, até o momento eu registrei apenas 5 vezes em que pessoas me contataram. A Silvia, eu acho que foi contatada 2 outras vezes. Considerando aquele universo de mensagens que a gente mandou, é um percentual bem baixo. E das vezes em que eu fui, em que eu recebi contatos de pessoas que estavam no grupo e receberam informações, e nenhuma das vezes foi para contestar. Foram para elogiar a iniciativa e tirar dúvidas pontuais acerca de como fazer para a informação chegar até um outro grupo de pessoas, enfim. Se essa pessoa podia compartilhar, porque às vezes as pessoas são um pouco reticentes com isso, né? Muito embora a gente deixe claro que é possível compartilhar e tudo mais. Essa é uma questão. No geral, o retorno das pessoas, o feedback tem sido muito bom. Eu tenho recebido apenas feedbacks positivos, e eu sei que a Meg também recebeu feedbacks esses tempos de pessoas falando sobre o projeto, comentando sobre outras possibilidades de abordagem, questões nesse sentido, né? Muy bien. La próxima pregunta de Martín Bonfil Olivera, de México, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Pregunta si existe algún guía para aprender a usar las herramientas grupales de WhatsApp, y si hay algún enlace, alguna manera de aprender, Lucas, ¿cómo ellos pueden hacer eso y aprender a usar estas herramientas? É provável que, se buscar, a gente consiga encontrar fontes de informações acerca de como fazer. O que nós estamos fazendo na rede é um experimento. Nós não temos isso escrito, nós não temos isso catalogado ainda, mas a gente se coloca à disposição se algumas das pessoas que estiverem nos assistindo quiserem conversar acerca de como fazer. É possível nós chegarmos a um entendimento e desenvolver alguma questão nesse sentido em conjunto. Que nós utilizamos as plataformas mais elementares de comunicação ali do próprio WhatsApp. Não é difícil. É só necessário ter alguns cuidados que nós já sabemos quais são, para a coisa poder funcionar e continuar. E a gente se compromete a compartilhar isso com quem tiver esse interesse, né? Bueno, y Lucas, yo en nuestros posts en Twitter que estamos haciendo ahora, yo coloqué los perfiles de Lucas, de Silvia, de Maggie, el mío también. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o quiere saber más, nos escriban, que estaremos abiertos a hablar y conversar. La próxima pregunta de Yael Ruiz, de Villahermosa, Tabasco. No es una pregunta solo para contribuir, que estos grupos se los conoce como grupos de difusión, las listas de transmisión. Entonces, este es el término correcto. Y Diana González habla, ¿cómo podemos asegurarnos de que la información que nosotros... eso ya está respondido también, ¿no? Que hay algún control. Lidia, que es reportera en Altamira, pregunta cómo se puede monetizar este tipo de trabajo de difusión. Si hay alguna manera de monetizar, de ganar dinero con eso. Esa es una buena pregunta. Ese es un tema. A mí me parece que pronto nosotros vamos a tener algo, nosotros, que quiero decir, no solo nosotros acá en el Brasil, pero la gente va a observar o a dar una otra atención a la WhatsApp. Entonces, a mí me parece que la gente está en el proceso de tener eso de alguna manera. Por ejemplo, si contribuye con algo mensal, o si eres miembro de la red o algo, tienes acceso específico a este grupo y tal. Pero no es una cosa que tenemos desarrollado tan inmensamente, porque no sabíamos que en un mes íbamos a tener 3 grupos. Pero es algo, y yo sé que Lucas tiene muchas ideas en la cabeza, puede hablar un poquito de eso también. A questão da monetização, de transformar isso em algo rentável, acaba que não é uma pretensão nossa, não nesse momento, a gente sequer pensou sobre isso ainda. E imagino que fazer isso envolva estudar algumas questões acerca de como a própria plataforma como acontece a entrega ali, como as pessoas poderiam chegar até ela e como
divulgar isso de maneira que fosse algo que pudesse ser vendido também, né? Com pessoas pretendendo comprar. É toda uma questão que teria que ser iniciada, estudada e pensada sobre como fazer. Nas iniciativas similares à da rede que eu participo pessoalmente, eu não vejo nenhuma delas com esse propósito ainda. Mas eu não conheço todas e eu não sei o que pode estar acontecendo aí no mundo tão vasto como ele é, né? Sobre isso. E agora comentando, nós temos atualmente, neste exato momento, 445 pessoas nos nossos grupos. Esse é um universo bem grande de pessoas para lidar, considerando que o projeto tem apenas um mês, né? Menos de um mês, na verdade. Algo em torno de 20 dias. Bueno, Lucas, yo voy para la última pregunta de Eva López Telo, de México, del Instituto de Neuroetología, que pregunta, ¿saben cuál es la edad promedio de las personas que conforman los grupos de WhatsApp? Yo pienso, Silvia, Maggie y Lucas pueden confirmar, que aún no tenemos esta información, pero ellos van a hacer una pesquisa de satisfacción por un formulario del Google, y podremos ter essa informação mais adelante, pero agora não temos. Está correto? Sim, Sim. está. Nós estamos apresentando o projeto para vocês aqui quase em primeira mão. Ele mal saiu do forno ainda. É por isso que as questões etnográficas a gente não tem como determinar ainda, né? Nós vamos poder falar sobre isso talvez daqui a um mês, quando a gente tiver uma pesquisa formulada, respostas consideráveis para poder conversar sobre, né? De momento, a gente só consegue determinar a origem do link aliás, a origem do número de telefone da pessoa, o que nos indica que ela corresponde a uma determinada região do país, e os próprios controles acerca daquilo que a gente entrega para as pessoas no grupo. Muito bem. Bueno, Lucas, Silvia, Maggie, Quetzali y a todos que participaron de este taller, muchas gracias. Continuamos a disposición acá en Brasil para las preguntas. Si quieren contestar, escribir para nosotros, por favor. Y agradecemos, es un honor estar aquí con ustedes y deseamos mucha suerte y suceso a este foro que está realmente increíble. Muchas gracias. Muchísimas gracias, luego. André. Si me permiten, si pueden dejar de compartir la pantalla para que aparezcan todos los participantes y podamos hacer un par de tomas de foto. Los que puedan poner su cámara, se los agradeceré mucho para que pueda hacer unas capturas de pantalla que podamos enviar a nuestro equipo de redes y puedan difundirlo de quienes estuvimos participando en este taller. Entonces, como somos varios, voy a hacer varias, así que les voy a pedir que mantengan su sonrisa varios segundos. Entonces, bueno, voy a arrancar con la primera foto. Un segundo. Ahí Linda va. sonrisa la de Sil. Ahora va la segunda. Y la última. Listo. Pues muchísimas gracias por todos los que nos acompañaron en este taller. Gracias al equipo de la Red de Periodistas y Comunicadores de Brasil por compartirnos con ustedes esta información. Y pues bueno, a los participantes espero que se hayan inscrito en algunos otros meses o talleres. Estaremos enviando las ligas en el transcurso del día. Y pues muchísimas gracias a todos por participar. Gracias, Quetzali. Gracias, Sil.